¿Quién fue Mustafa III, el sultán que intentó reformar el Imperio Otomano en un periodo de decadencia y desafíos externos? ¿Cómo su visión de modernización chocó con las tradiciones arraigadas y la resistencia de la élite otomana? ¿Qué reformas militares y administrativas implementó para fortalecer un imperio que enfrentaba el avance de Rusia y Austria? ¿Cómo influyeron sus políticas económicas en la estabilidad interna y en la recuperación del comercio otomano? ¿Qué papel desempeñaron los intelectuales y científicos en su intento por modernizar el imperio y competir con Europa? ¿Fue un reformador incomprendido o un sultán que no logró ejecutar sus ambiciosos cambios en un sistema que se resistía al progreso? ¿Cuál fue su legado en la historia otomana y cómo sus intentos de modernización prepararon el camino para futuros cambios en el imperio? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, exploraremos la vida de Mustafa III, desentrañando sus reformas, los obstáculos que enfrentó y el impacto de su reinado en la historia del Imperio Otomano. Prepárate para una historia de ambición, modernización y resistencia al cambio. Cuando Mustafa III ascendió al trono en 1757, el Imperio Otomano se encontraba en una fase crítica de decadencia. Aunque seguía siendo una de las grandes potencias del mundo, su estructura política, militar y económica estaba cada vez más deteriorada. La pérdida de territorios, la corrupción administrativa, un ejército desactualizado y la presión de potencias extranjeras como Rusia y Austria colocaban al imperio en una situación vulnerable. Mustafa III heredó un reino donde las reformas no eran solo una opción, sino una necesidad urgente para evitar un colapso total. El siglo XVIII marcó un cambio en la balanza del poder en Europa y Asia. Mientras el Imperio Otomano perdía influencia, Rusia, bajo el liderazgo de Catalina la Grande, y Austria, con una administración modernizada, se convirtieron en amenazas constantes en las fronteras otomanas. Las guerras austro-otomanas y los conflictos con Rusia evidenciaban la debilidad militar otomana, con un ejército que aún dependía de tácticas medievales en un mundo donde la guerra se libraba con estrategias modernas y armas avanzadas. Las derrotas en los Balcanes y en el Mar Negro mostraban que el imperio ya no podía competir en igualdad de condiciones con las potencias europeas. A nivel interno, el sistema de gobierno otomano estaba plagado de corrupción. Los gobernadores provinciales actuaban con una autonomía casi total, desviando impuestos y debilitando la autoridad central. Los janízaros, que alguna vez fueron la élite militar otomana, se habían transformado en una fuerza política más interesada en mantener sus privilegios que en la defensa del imperio. La ineficiencia administrativa y la falta de una economía sólida generaban un ciclo de inestabilidad constante. En el ámbito económico, el imperio sufría una crisis debido a la pérdida de control sobre las rutas comerciales tradicionales. El auge del comercio atlántico, impulsado por las potencias europeas, redujo la importancia de los mercados otomanos. Además, el sistema fiscal arcaico cargaba con altos impuestos a la población campesina, generando descontento y revueltas locales. La inflación, el empobrecimiento de las clases trabajadoras y la mala gestión de los recursos hacían cada vez más difícil sostener un imperio tan vasto. Antes de convertirse en sultán, Mustafa III pasó una gran parte de su vida en el Kafes, el sistema de confinamiento otomano para los príncipes herederos. Aunque este encierro tenía el propósito de evitar luchas dinásticas, también privaba a los futuros sultanes de experiencia en la política y la administración del imperio. Sin embargo, Mustafa III aprovechó este tiempo para educarse en profundidad, estudiando ciencias, matemáticas, estrategia militar y los modelos de gobierno europeos. Durante el reinado de su predecesor, Osman III, 1754 a 1757, Mustafa III observó desde la distancia cómo el imperio se hundía en la inacción y el deterioro. Osman III había sido un líder solitario y austero, con poca participación en los asuntos de Estado, lo que permitió que la corrupción y la ineficiencia siguieran extendiéndose. Su muerte en 1757 abrió la puerta a una nueva era con Mustafa III al mando. A diferencia de otros periodos en la historia otomana, donde las sucesiones al trono estaban marcadas por conflictos internos o luchas entre facciones, Mustafa III ascendió al poder sin grandes oposiciones.
Su ascenso fue recibido con esperanza, ya que muchos dentro de la corte otomana reconocían la necesidad de un líder con visión reformista que pudiera rescatar al imperio del caos administrativo, la crisis económica y el peligro de la invasión extranjera. Desde el primer día, Mustafa III dejó claro que su reinado no sería uno de mera complacencia. Quería modernizar el ejército, reformar la administración y fortalecer la economía para que el imperio pudiera competir nuevamente con las potencias europeas. Su principal desafío no era solo implementar estas reformas, sino enfrentar la fuerte resistencia de los janízaros, los burócratas corruptos y la aristocracia otomana, que veían en los cambios una amenaza a sus privilegios. Si bien Mustafa III tenía un fuerte deseo de reformar el imperio, su liderazgo necesitaba un equipo de administradores capaces de ejecutar sus planes. Uno de los visires más importantes en su gobierno fue Kokarrak Pasha, un estratega y administrador experimentado que apoyó muchas de las reformas de Mustafa III. Sin embargo, la burocracia otomana, plagada de corrupción y con una estructura rígida, dificultaba la implementación de los cambios que el sultán deseaba. Desde el principio, Mustafa III demostró ser un líder pragmático. En lugar de enfrentarse directamente a las facciones que se oponían a sus reformas, intentó negociar y encontrar un equilibrio entre el cambio y la tradición. Pero su mayor reto sería enfrentarse a las amenazas externas que no le darían tiempo suficiente para consolidar su visión. Mustafa III entendía que la clave para la supervivencia del Imperio Otomano era la modernización, especialmente en el ámbito militar. A su llegada al poder, inició contactos con expertos europeos para aprender de sus avances en artillería, organización militar y fortificaciones. También impulsó mejoras en la educación y la administración pública, convencido de que sin un Estado eficiente, el imperio no podría sostenerse en el futuro. Sin embargo, mientras Mustafa III intentaba implementar sus reformas, las guerras externas comenzaron a consumir los recursos del imperio. En 1768, el Imperio Otomano entró en guerra con Rusia en un conflicto que demostraría las debilidades estructurales del ejército otomano, a pesar de los intentos del sultán por modernizarlo. Esta guerra desviaría la atención del sultán de sus reformas internas y lo obligaría a enfocarse en la supervivencia militar del imperio. Mustafa III asumió el trono con grandes expectativas. Su visión reformista y su educación lo hacían parecer el líder ideal para sacar al Imperio Otomano de su crisis. Sin embargo, el peso de siglos de decadencia, la resistencia interna y las constantes amenazas externas hicieron que su lucha por la modernización fuera cuesta arriba. Su ascenso fue el inicio de una batalla contra un sistema que, a pesar de los esfuerzos del sultán, ya estaba demasiado arraigado en la corrupción y la ineficiencia. Desde su ascenso al trono en 1757, Mustafa III comprendió que el Imperio Otomano estaba en un punto crítico. Mientras Europa avanzaba en la modernización de sus ejércitos y sistemas administrativos, el imperio sufría corrupción, ineficiencia y un ejército obsoleto. Mustafa III asumió la responsabilidad de reformar el imperio en un intento por frenar su decadencia y devolverle su antigua gloria. Su plan abarcó áreas clave como el ejército, la administración, la economía y la educación, con la intención de hacer al imperio competitivo nuevamente. Mustafa III fue consciente de que el ejército otomano no podía competir con las fuerzas de Europa, especialmente con Rusia y Austria. El imperio aún dependía de tácticas antiguas mientras que sus enemigos adoptaban estrategias modernas, con artillería avanzada y ejércitos mejor organizados. Buscando mejorar el ejército, Mustafa III envió emisarios a Europa para aprender sobre estrategias, armamento y estructuras militares modernas. Se contrataron asesores militares extranjeros, especialmente franceses y prusianos, para ayudar en la capacitación del ejército otomano. Mustafa III estableció instituciones de formación militar, donde los soldados y oficiales recibían educación basada en modelos europeos. Estas academias introdujeron nuevas técnicas de artillería y combate, permitiendo que algunos sectores del ejército se modernizaran. Se intentó reducir la influencia de los janízaros, quienes se habían convertido en una fuerza política más que militar. Se reforzó la artillería, el entrenamiento de infantería y se promovió el uso de tácticas militares avanzadas.
A pesar de estos esfuerzos, la estructura militar otomana seguía siendo resistente al cambio y cuando en 1768 estalló la guerra contra Rusia, quedó claro que las reformas aún no eran suficientes para enfrentar un conflicto de gran escala. Mustafa III buscó limitar la autonomía de los gobernadores provinciales, quienes solían actuar como líderes independientes y desviaban impuestos. Reforzó la supervisión desde Estambul, exigiendo mayor transparencia en la recaudación de impuestos y administración de las provincias. Una de las grandes preocupaciones del sultán era la corrupción que debilitaba el gobierno central. Ordenó inspecciones en las provincias para identificar a funcionarios corruptos y eliminarlos del gobierno. Mustafa III confió en visires experimentados como Koca Rak Pasha, quien ayudó a implementar varias reformas. Sin embargo, la burocracia otomana era resistente a los cambios y muchos funcionarios continuaban con prácticas corruptas. A pesar de estas medidas, la resistencia interna y la inercia burocrática impidieron que estas reformas tuvieran un impacto inmediato. Se intentó redistribuir la carga fiscal para evitar que los campesinos y comerciantes fueran sobrecargados con impuestos injustos. Mustafa III trató de eliminar intermediarios corruptos, asegurando que los impuestos llegaran al gobierno central. Promovió el desarrollo agrícola, incentivando la producción de cereales y productos básicos. Mejoró la infraestructura de carreteras y canales de riego para facilitar el comercio interno. Se alentó el comercio con potencias europeas, buscando revitalizar la economía del imperio. Sin embargo, la guerra con Rusia en 1768 consumió gran parte de los recursos, lo que debilitó sus esfuerzos por mejorar la economía. Mustafa III mostró un gran interés en el avance de las ciencias y promovió la enseñanza de astronomía, matemáticas y arquitectura. Se incentivó la publicación de libros científicos y la traducción de textos europeos, facilitando el acceso a nuevas ideas. Se crearon escuelas y centros de estudio con un enfoque más práctico y técnico. Se promovió la educación de ingenieros y arquitectos para fortalecer la infraestructura del imperio. Estos avances en educación fueron fundamentales para el desarrollo intelectual otomano, aunque su impacto se vería reflejado en generaciones posteriores. A pesar de su visión reformista, Mustafa III enfrentó enormes desafíos. Los janízaros y la burocracia otomana rechazaban los cambios porque amenazaban su poder. Muchas de las reformas quedaron incompletas debido a la falta de apoyo interno. Esta guerra absorbió todos los recursos del imperio y frenó los esfuerzos de modernización. La derrota otomana en 1774 dejó en evidencia que el ejército aún no estaba preparado para competir con Rusia. Uno de los mayores problemas para Mustafa III fue la resistencia al cambio dentro del propio imperio. Muchos de sus intentos de modernización fueron saboteados por las élites otomanas que temían perder poder y privilegios. La administración otomana estaba plagada de funcionarios corruptos que se beneficiaban de la ineficiencia del sistema. Los gobernadores provinciales actuaban como líderes autónomos, desviando impuestos y desafiando la autoridad central. Mustafa III intentó controlar la corrupción, pero enfrentó resistencia de la élite burocrática que veía sus privilegios amenazados. Los janízaros, que alguna vez fueron la élite militar otomana, se habían convertido en una fuerza política incontrolable. Se oponían a las reformas militares de Mustafa III porque amenazaban su poder y privilegios. Su resistencia impidió la implementación total de las reformas en el ejército, dejando a los otomanos con una fuerza militar aún obsoleta en comparación con sus rivales europeos. El fracaso en someter a los janízaros y la burocracia significó que muchas de sus reformas quedaron sin aplicación real, debilitando su impacto a largo plazo. El Imperio Otomano sufría una crisis económica prolongada, en gran parte debido a su ineficiente sistema de recaudación de impuestos. Mustafa III intentó redistribuir la carga fiscal para evitar sobrecargar a los campesinos y comerciantes, pero la corrupción dentro de la administración dificultó su éxito. A pesar de sus intentos, los recursos del imperio no eran suficientes para financiar todas las reformas necesarias. La guerra con Rusia, iniciada en 1768, consumió enormes recursos que Mustafa III había destinado a reformas internas. El conflicto desvió la atención del sultán, quien tuvo que priorizar la supervivencia militar sobre la modernización.
El problema económico fue un obstáculo fundamental para las reformas, ya que sin recursos suficientes, muchas de las iniciativas quedaron en planes sin ejecución. Uno de los mayores obstáculos a las reformas de Mustafa III fue la guerra ruso-turca de 1768 a 1774, que no solo desvió la atención del sultán de sus reformas internas, sino que también demostró que las modernizaciones militares no habían sido suficientes. En 1768, el Imperio Otomano entró en guerra con Rusia, una potencia en expansión con un ejército mucho más avanzado. Mustafa III se vio obligado a movilizar tropas, interrumpiendo sus reformas y enfocando todos los recursos en la defensa del imperio. A pesar de las reformas militares previas, la guerra demostró que el ejército otomano aún estaba desactualizado. Las tácticas y armamento de los rusos eran muy superiores, lo que resultó en una serie de derrotas para los otomanos. La falta de disciplina y entrenamiento en el ejército otomano hizo que la resistencia fuera poco efectiva. Mustafa III murió en 1774, antes de ver el final del conflicto. Su sucesor, Abdul-Hamid, tuvo que firmar el Tratado de Kukuk-Kainarca 1774, que resultó en grandes pérdidas territoriales y humilló al Imperio Otomano. El tratado confirmó la decadencia otomana y la superioridad militar de Rusia en la región. El factor bélico fue decisivo en el fracaso de las reformas, ya que forzó al imperio a desviar recursos y priorizar la supervivencia en lugar de la modernización. Muchas de las reformas de Mustafa III necesitaban más tiempo para consolidarse y generar un cambio significativo en el imperio. Sin embargo, la guerra, la oposición interna y la falta de recursos hicieron que su reinado no durara lo suficiente para ver resultados tangibles. Mustafa III falleció en 1774, antes de poder consolidar sus reformas y sin haber logrado una victoria en la guerra contra Rusia. Su sucesor, Abdul-Hamid, heredó un imperio debilitado y sin la continuidad necesaria para proseguir con los cambios estructurales iniciados por Mustafa III. La falta de tiempo fue un factor determinante en la limitada efectividad de sus reformas, ya que incluso los cambios más prometedores requerían una generación o más para mostrar resultados. Mustafa III fue un líder visionario que entendió la necesidad urgente de modernizar el Imperio Otomano para frenar su decadencia. Sus reformas en el ejército, la administración, la economía y la educación representaron un esfuerzo genuino por salvar un imperio que se encontraba en una fase de declive irreversible. Sin embargo, los obstáculos internos y externos fueron demasiado grandes, la burocracia corrupta y los janízaros sabotearon muchos de sus intentos de modernización. La crisis económica impidió que sus reformas se financiaran adecuadamente. La guerra con Rusia, 1768 a 1774, desvió todos los recursos y desestabilizó aún más el imperio. Su muerte en 1774 dejó las reformas inconclusas y sin un sucesor comprometido con su visión. A pesar de sus esfuerzos, Mustafa III no pudo frenar el colapso del Imperio Otomano, pero sentó las bases para futuras reformas en el siglo XIX. Su historia es un claro ejemplo de que tener una gran visión no siempre es suficiente cuando el sistema y las circunstancias juegan en contra. El reinado de Mustafa III fue un esfuerzo valiente por modernizar un imperio que ya mostraba signos de un declive irreversible. Su visión reformista lo convirtió en un líder que comprendió la necesidad de adaptarse a los cambios del mundo moderno, pero las circunstancias no estuvieron de su lado. La corrupción interna, la resistencia de las élites otomanas y la guerra contra Rusia impidieron que sus reformas tuvieran un impacto duradero. Mustafa III intentó transformar el ejército, reformar la administración y mejorar la economía, pero su reinado fue demasiado corto y los desafíos demasiado grandes. Su muerte en 1774 y la devastadora derrota contra Rusia dejaron al Imperio Otomano en una posición aún más frágil, consolidando su camino hacia una crisis aún mayor en los siglos siguientes. La historia de Mustafa III nos recuerda que la visión y la determinación no siempre son suficientes para cambiar el destino de una nación. Sus reformas fueron un intento por salvar al Imperio Otomano, pero la resistencia interna y los conflictos externos demostraron que reformar un imperio en decadencia es una de las tareas más difíciles para cualquier gobernante. Aunque no logró su objetivo, dejó un precedente de que la modernización era la única vía posible para la supervivencia del imperio.
¿Crees que Mustafa III habría logrado cambiar el destino del Imperio Otomano si hubiera tenido más tiempo? ¿O crees que las reformas llegaron demasiado tarde? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas sobre este sultán reformista y su lucha contra el tiempo. Si te apasionan las historias de líderes que intentaron cambiar el rumbo de la historia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este contenido con otros amantes de la historia y acompáñanos en este viaje a través del pasado. Nos vemos en el próximo episodio.